Nada ha cambiado. Sin embargo, ahora ya he reunido suficiente valor para escribirte esta carta. Para mí, nada ha cambiado. No sé si llegarás a leer estas cartas algún día, pero quería que al menos lo supieras. T.E. Para mí, nada ha cambiado. Candy no dejaba de repetir en su mente aquellas palabras. Para mí, nada ha cambiado. Así, él la continuaba amando. Era eso, ¿no? La noticia de la muerte de Susana la impactó mucho al leerla en el diario. Cuando escuchó los rumores sobre su presunta presión sobre Terry para que se casara con ella después del accidente, la llegó a odiar. Pero al comprender la magnitud de su desgracia, este odio, que más bien era resentimiento, desapareció completamente. Cuando supo que estaba muerta, no se lo quería creer. Era tan joven, tenían casi la misma edad, y había ido siguiendo su trayectoria, al igual que la de Terry, por los diarios. Después de su encuentro en la azotea, Susana no se había resignado a ser solo una inválida dedicada únicamente a autocompadecerse. Había tenido el gran valor de reinventarse, y, por ese motivo, también la había llegado a admirar. Pocas mujeres tan jóvenes podían decir que sus obras se habían llegado a representar, y aún menos por actores de renombre y en teatros de verdad. Además, su familia no era ni aristocrática ni destacada. De hecho, la situación familiar era la que había empujado a su madre a presionar a la pareja para que hiciera público su compromiso y se casara. No se habían casado, pero Candy no dudaba que lo habrían hecho, de haber vivido más. Durante mucho tiempo maldijo aquel acontecimiento, pero, pasado el medio año de la ruptura, comprendió que la vida continuaba. Reaccionó al ver la desesperación de Patty, intentando matarse para reunirse con Stewart. Después, al percibir la felicidad de Annie y cómo había cambiado la forma de mirarla de Archie, con el tiempo empezaba a encontrar el recuerdo del anhelo por Terry cada vez más lejano. Lo que persistía era el dolor de la separación, de una forma similar a la misión de la muerte de Anthony. Eran hechos que siempre la acompañarían, como una espina clavada en su corazón, precisamente por ser el punto de inflexión de aquello que nunca sería. Terry y ella seguían vivos, y ahora, por parte de él, ya no había nada que le impidiera venir a buscarla, si seguía sintiendo lo que él decía en aquella nota. Pero no era así, no había venido. Le decía que había deseado escribirla antes y había tardado medio año más. Candy recordó todas las veces que ella había roto con todo lo establecido, luchado contra cualquier impedimento, solo para llegar a verlo, y se sintió defraudada. Ella había abandonado el internado, había cruzado el océano, había obviado grandes responsabilidades, y nada la había hecho desfallecer durante los 2 años que estuvo intentando contactarlo directamente, hasta su ruptura definitiva en Nueva York. Él la había defendido varias veces en el internado, era cierto, pero después el teatro había pasado a un primer plano. Sí, cuando acababa la representación intentaba contactar con ella, pero en ningún momento hizo alguna excepción de sus propias prioridades o responsabilidades para encontrarla. No como ella. Pero
Sí lo hizo cuando se empezó a autocompadecer de él mismo tras la ruptura. Entonces nada le impidió abandonar un lugar destacado en una compañía de renombre para sumergirse en el alcohol y acabar en aquel tugurio de Rakostan. Aquel fue el momento en que hubiera esperado que se centrara más en su carrera, para sobrellevar su propia agonía. Agonía que ella también había compartido. Y justo entonces la traicionó de aquella manera. Aquello le dolió casi más que la existencia de Susana. ¿Cómo pudo hacerle esto? No se había escapado nunca de la compañía por ella, pero sí para poder sentir pena de él mismo. La rabia la hizo gritarle desde las sombras de la última fila, y al verlo reaccionar se alegró por él. Recuperó la esperanza en él, pero constató que algo había cambiado definitivamente en ella. No sintió ninguna necesidad de quedarse a acabar de ayudarlo a sobreponerse. Solo quería encontrar a su mejor amigo. Ni siquiera la madre de Terry consiguió hacerla cambiar de propósito. Seguían mirando a Terry. Nadie podría decir nunca que no era un gran actor y que fue capaz de volverse a levantar y de recuperar la admiración del gran público. Pero la percepción del hecho que él era, sin lugar a dudas, aquella persona especial con la que había soñado que algún día compartiría su vida, había perdido su certeza e ilusión. Candy seguía enamorada del Terry del internado, pero este ya hacía años que no existía. A pesar de lo que él le dijera en la carta, sus actos hablaban más claro. De hecho, cuanto más la leía, más fría y vacía la encontraba. Más tenía la sensación que él continuaba esperando que ella fuera la que saliera corriendo a buscarlo, como un perrito que sigue fiel a su amo. Miró al horizonte, perfilando aquellas montañas que la habían acogido su niñez y donde siempre volvía cuando necesitaba recapacitar. Ahora no había vuelto por ese motivo. Se sentía bien con ella misma. Había conseguido graduarse y trabajar de enfermera. Y de hecho, animada por Albert y sus madres, había decidido que seguiría estudiando para ser médica, tal como le había sugerido el Dr. Campbell. Inicialmente no se había visto capaz, pero cuanto más tiempo pasaba, más deseaba poder realizar cosas que, como enfermera, escapaban a sus competencias. Cada día que pasaba sentía que le hacía falta algo más. Este tiempo que se tomaba en el hogar de Pony estaba sirviendo para ahorrar suficiente dinero como para poder pagarse la carrera, sin dejar de trabajar de enfermera. Ayudaba a sus madres, continuaba trabajando y lo que ganaba lo ahorraba. Albert, igual que con la restauración y ampliación del hogar de Pony, se había ofrecido a pagárselo, pero ella, como sus madres, rehusó esta ayuda. Ya le había dado suficiente apoyo durante toda su vida, y esto lo quería hacer por ella misma. El reproche que le hizo tiempo atrás Fanny Hamilton la había impactado, y como el mismo Albert le había explicado en sus cartas, hablando de su propia juventud, necesitaba demostrarse a ella misma que era capaz de hacerlo por sí sola. Y ahora, ¿Terry la escribía? ¿Qué esperaba de ella? ¿Que lo volviera a dejar todo de lado y saliera a reencontrarlo? Posiblemente podría intentar estudiar en Nueva York, pero ¿siempre tenía que ser ella la que se adaptara a él? Lo cierto era que ya no tenía ganas de marchar. Estaba cerca de la mayoría de la gente a quien más apreciaba, y por primera vez tenía la sensación de una cierta paz. Por una sola vez le habría gustado que quien hubiera hecho el esfuerzo de venir a buscarla
si tanto la amaba, hubiera sido él. Candy había empezado a experimentar una nueva sensación que no había sentido desde que se enamoró de Anthony. Se sentía libre, sin vínculos que condicionaran cada una de sus decisiones en torno a otra persona. Y lo quería disfrutar. Podría decir que, en aquellos momentos, no estaba enamorada de nadie. Y ni tan mal. Tenía el mundo a sus pies. Guardó la carta de Terry, con el resto de sus recuerdos, y allá se quedó, como un recuerdo más. Fin.